avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Te voy a platicar lo que intenta hacer un chiste, a ver si funciona. Es un muchacho que está en la secundaria y tiene clases de biología, pero a él realmente de la biología lo único que le interesa son los elefantes. Y en vez de estudiar todas las demás especies y todos los demás animales, sabe todo lo que hay que saber de elefantes. Pero en cada examen que se presenta le preguntan otras cosas. Ya ha estado reprobando y reprobando y reprobando. Y finalmente le hacen un examen a título de suficiencia. Ya, si no pasa, truena. Pero está tan convencido que le van a preguntar sobre los elefantes, que empieza a hacer su plan. Dice: cuando me pregunten, voy a decir: los elefantes son animales, el más grande mamífero sobre la faz de la tierra. Voy a decir que son diferentes los de África que los de la India, los de Asia, y voy a hablar acerca de los elefantes. Ya haciendo su plan en la mente, llega a su examen con los sinodales enfrente, le dan un papel, un sobre, abre el sobre y saca el sobre con el tema que tenía que presentar, y el tema son las hormigas. Las hormigas, dice. Bueno, dice: las hormigas son unos insectos artrópodos que habitan en diferentes lugares y hacen comunidades y construyen hormigueros. Y en las planicies de África existe un problema para las hormigas porque los elefantes pasan y pisan y los elefantes son unos mamíferos, y así se llegó toda esa historia. El tema que te voy a contar, voy a tratar contigo, es mi elefante. Es algo que siempre que puedo llego a ese tema. Y espero que se convierta en tu elefante también, en el centro de tu sueño, en el centro de tu anhelo, en el centro de tu dedicación, en el centro de tu búsqueda. Porque hay un destino de parte de Dios para cada uno de nosotros. Quiero llevarte a un versículo que es el que ha generado y sigue generando en mí este anhelo y esta pasión. Y quiero de todo corazón que Dios despierte tu espíritu dentro de ti, y que despierte tu espíritu a un anhelo de grandeza que está por venir para cualquiera que lo quiere, pero que necesitas buscarlo, necesitas anhelarlo. Romanos capítulo 5. Del versículo al versículo 17. Del versículo 12 al versículo 20 más o menos, habla una comparación de lo que es Adán, o sea, el primer Adán, nuestro primer padre, y quién es Jesús. Y dice en el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo o el don, el dorea de la justicia. Hay algo en este versículo que tiene que despertar algo en nosotros, pero quiero llevarte un poco en el razonamiento. En toda la historia de la humanidad, nunca había habido un hombre como Jesús. Nunca hubo
y no ha habido desde entonces alguien como Jesús, ¿sí? Cuando Jesús aparece en la escena, la gente lo llega a conocer como el sanador de los enfermos. Y es verdad, Jesús sanaba a todos los enfermos que venían a Él. Ciegos, sordos, cojos, mancos, les crecían los brazos, les crecían las piernas. Sanaba leprosos por contacto o por palabra. Resucitaba muertos. Cambiaba la vida de las personas. Pero Jesús era mucho más que eso. Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí? Ahora, parece una cosa muy simple, pero yo soy ingeniero químico. Y cambiar el agua en vino no es como hacer agua de limón, que le agregas un poco de cosas al agua y la cambias. Cambiar el agua en vino implica cambiar la estructura molecular del agua. El agua está formada por dos elementos básicos, son hidrógeno y oxígeno. Perdón la clase de química, pero es bueno que lo entiendas, ¿no? El vino, sin embargo, tiene diferentes elementos. Obviamente tiene agua, porque es la base fundamental, pero tiene elementos de carbono, de nitrógeno, aún algo de azufre y diferentes átomos y moléculas. Así que para que el agua se convierta en vino, tiene que haber una transformación molecular. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Que nadie sabe cómo hacer, pero Jesús lo hizo tranquilamente. Jesús multiplicó panes y peces, lo cual implica también un control sobre la materia. Jesús, en una ocasión, estaba entrando a una ciudad, llegaron a cobrarle los impuestos del templo. Y le manda a Pedro a pescar. Y le dice: el primer pez que saques, abre su boca y encontrarás un estatero, una moneda que equivalía al pago del impuesto por Pedro y por Jesús. Es la única vez que yo sepa en la historia que un pez va a buscar una moneda al fondo del mar y la lleva en su boca cuando muerde el anzuelo de Pedro para responder al deseo de Jesús. Sus discípulos habían estado pescando toda la noche. Jesús les pide prestada la barca, predica a la multitud y cuando acaba de predicar se voltea y dice: pongan mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro le dice: hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. En el mar de Galilea, los pescadores pescan de noche, porque durante el día el calor es tan intenso, el sol es tan fuerte, que la superficie del agua se calienta mucho y los peces se van al fondo para buscar la parte fresca del agua. En la noche los peces suben a comer en la parte de arriba del lago y son cuando puedes pescarlos, ¿sí? Pero en medio del día Jesús dice: vamos a pescar. Y ese día cogieron más peces que en toda su historia. Los peces obedecieron al deseo de Jesús de llenar las redes. ¿Me estás siguiendo? Jesús en medio de la tempestad dormía. Cuando se levanta dice: calla, enmudece, y la naturaleza le obedecía. Jesús era mucho más que un sanador. Era un hombre al que la creación entera le respondía. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ahora, me encantó en una de las tomas que estábamos haciendo aquí de los anuncios. Usan este versículo, que fue el que empezó toda mi jornada, por cierto, en esta búsqueda. Juan 14:12. El que en mí cree. Te hago una pregunta. ¿Tú crees en Jesús? Levántame tu mano si crees en Jesús. Ok, bueno. Así que en ese versículo estás tú conmigo, ¿sí? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Es cierto? ¿Podrá ser verdad lo que Jesús dice? Por supuesto que es verdad, ¿no? ¿O tú crees que Jesús decía mentiras? No, ¿verdad? Entonces si Él dice eso es porque, caray, hay algo que Él sabe que tú y yo tenemos que descubrir, que tú y yo tenemos que saber. Porque Él dice: es que el que en mí cree hará las obras que yo hice, vivirá
con un dominio total sobre la creación. Hará obras extraordinarias. Y dice, hará obras aún mayores que las que yo hice. Mi amado, mi amada, yo no sé si este 20, no sé si entiendas, pero si esta idea puede llegar a tu corazón, pero hay un llamado, hay una expectativa. Esta palabra de Juan 14:12 es al mismo tiempo una profecía, es también un llamado de parte de Jesús, diciendo, si tú crees en mí, hay una vida mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más impresionante que la vida que has vivido hasta hoy. Es una vida llamada a reinar en vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Yo no sé si a ti te impresiona como me impresiona a mí, pero el hecho de saber que mi Señor me está diciendo, quiero que vivas como yo viví. Quiero que tengas una vida llena de autoridad, llena de poder. Es más, quiero que hagas aún cosas más grandes que las que yo hice. A mí me abruma, porque hay algo que no conozco todavía. Hay algo que aún no he alcanzado. Hay algo que aún, o mucho que me falta para alcanzar su sueño, para alcanzar esa profecía, ese anhelo del corazón de Dios. Ahora, quiero llevarte un poco más allá, porque Romanos capítulo 8, pero que entiendas el contexto igual. Y claro, yo sé, cuando escuchas estas cosas, algunos van a pensar, este se fumó algo antes de subir, ¿no? O se tomó algo antes de llegar. Pero lo que quiero es que el Espíritu Santo dé testimonio de lo que te estoy diciendo. Reinar en vida no es un sueño que no podemos alcanzar. Reinar en vida es una realidad disponible para cualquiera, para todo aquel que cree. Romanos capítulo 8. Empezando en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios crea la tierra, del universo, pues, pero la tierra en particular, la da al hombre para que la cuide. Dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que sojuzgara, para que reinara sobre la tierra. ¿Sí? O sea que el propósito de Dios es que el hombre pudiera llevar a la tierra al propósito de Dios, ¿no? Me aguantas un poco de historia bíblica, ¿sí? En el libro de Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al hombre y puso al hombre en el jardín que había creado. O sea, forma al hombre y crea un jardín en Edén, y toma al hombre y lo pone en el jardín. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando Dios crea todas las cosas, ¿sí?, en cada una de las etapas de la creación, Dios ve lo que hizo y dijo, es bueno. Es decir, la creación, cuando Dios crea a Adán, la creación era buena, pero Dios crea un jardín especial, distinto al resto del campo, si quieres. Es un jardín en donde puso a Adán y le da la instrucción que lo labre y que lo cuide. Además, vamos a ver Génesis
Sí, quizás estoy loco, oye. Pero es una locura santa, creo. ¿Dónde está? Bueno, no, pero hay un versículo que dice que para que lo labrara y lo cuidase. Ahora, Dios pone a Adán en un jardín y no le da ninguna herramienta para labrar el jardín. ¿Cuántos tienen un jardín en su casa? ¿Cuántos hacen trabajo de jardinería? Está fácil, ¿no? Podar, cortar, ¿no? Es un trabajal. Y si tienes herramienta, ¿no? Imagínate sin la herramienta, ¿qué harías? Bueno, Adán tiene que cuidar este huerto sin herramientas. Hola, ¿estás conmigo? Sígueme, por favor, esto es importante. Sí, suena como locura, pero es importante. ¿Sí? ¿Cómo cuidaba Adán el huerto? ¿Cómo lo mantenía conforme Dios se lo dio? Porque el propósito de Dios era que la descendencia de Adán, ese huerto, ese ejemplo de cómo tenía que funcionar la naturaleza al cuidado del hombre, fuera siendo expandido conforme nacían los hijos de Adán y los hijos llevaran ese mismo mandato y fueran transformando la tierra a reflejar el propósito de Dios, que era el huerto. Entiéndeme, el huerto no era igual que el resto de la tierra, fue hecho especialmente para el hombre, para poner al hombre ahí. ¿Estás conmigo? Así que Dios quería que la descendencia de Adán hiciera crecer ese huerto hasta cubrir toda la tierra, para que la tierra reflejase la voluntad manifiesta de Dios a través de las manos del hombre. ¿Sí? ¿Cómo cuidaba Adán el huerto? ¿Cómo hacía Adán para que no hubiera hierbas, para que no hubiera ramas que salían mal, para que produjeran frutos los árboles, para abonarla? ¿Qué hacía Adán? ¿Cómo cuidaba Adán el huerto? ¿No has pensado alguna vez? ¿No? Solo hay una respuesta. Adán cuidaba el huerto exactamente de la misma manera con la que Dios creó las cosas, por su palabra. ¿Sí? Porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así que Adán decía: esta rama tiene que crecer más porque no hay sombra aquí, crece. Esta, muévete para allá. Aquí falta una planta, quiero que haya una planta aquí. Es la única explicación. Si tienes otra mejor, platicamos. ¿Sí? Pero yo no sé cómo puedes cuidar un huerto a menos que haya una autoridad puesta por Dios sobre la tierra a través de la palabra del hombre. ¿Sí? La tierra respondía al deseo de Adán. ¿Sí? ¿Estás con eso? Pero Adán peca. Y el hombre, conectado con el Espíritu de Dios, se desconecta del Espíritu de Dios y la tierra pierde la voz de su amo. Pierde la conexión entre el hombre y Dios y la tierra queda sin propósito, vacía. No tiene propósito más, porque el propósito de la tierra solo puede ser revelado, solo puede ser ejecutado a través de hombres y mujeres conectados con el Espíritu de Dios, que le digan a la tierra lo que tiene que hacer para reflejar la gloria de Dios, para que la creación responda a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por generaciones la tierra ha estado vacía de propósito, porque no hay seres humanos que respondan a la voluntad del Padre por el Espíritu Santo para decir lo que tiene que, hasta que llega Jesús. Y la tierra empieza a responder a las palabras de Jesús, a lo que Jesús quería hacer. Agua, ahora vas a hacer vino. Pan, multiplícate. Peces, multiplíquense. Te cuento una historia. Quiero platicarte de mi pelícano. Estábamos en Cabo San Lucas, mi familia. Estábamos en un hotel ahí cerca del mar. Y salimos hacia la alberca que estaba ahí. Y saliendo del cuarto, le digo a mi esposa: ¿cómo me gustaría ver un pelícano de cerca? Me encantan los pelícanos. Me encanta verlos volando sobre las olas y cómo se claman para pescar. Y me parecen pájaros espectaculares. Bueno, salimos del cuarto. Llegamos a la alberca, estaba yo metido en la alberca platicando con mi yerno y con uno de mis hijos. Y de repente, la alberca está en medio de estos edificios. Está en el centro de todo el complejo, de todos los edificios. Y de repente, viene un pelícano y acuatiza a 1.5 metros donde yo estoy. Todo el mundo salió de la alberca.
Y yo estaba viendo el pelícano. Son horribles de cerca, por cierto. Se ven muy bien, de cerca son espantosos. Bueno, un niño lo espantó, se fue el pelícano. Estuvo como 2-3 minutos en el agua. Un tiempo después, mi esposa me dice: ¿te acuerdas del pelícano? Sí, ¿qué pasó con el pelícano?, le digo. ¿Te acuerdas cuando salimos del cuarto me dijiste: ¿cómo me gustaría ver a un pelícano de cerca? Yo no le ordené al pelícano que acuatizara. ¿Me escuchas? Pero ¿será posible que el pelícano respondió a mi deseo? Porque yo no sé si tú has sabido, pero es el único pelícano que yo sé que ha acuatizado en una alberca. ¿Por qué te digo esto? Porque probablemente hay cosas en nosotros que no nos damos cuenta. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos acerca de esto que te estoy diciendo. Antes de eso, estábamos recién convertidos al Señor. Tenemos una casa ahí en el norte de la Ciudad de México. Y un día mi esposa, teníamos a nuestros niños chiquitos, bajó a hacer la cena. Y cuando entra a la cocina, había una pared, estaba negra de hormigas. Me fue a llamar para que yo hiciera algo con las hormigas. Yo estaba viendo el fútbol, bien espiritual, ¿no? No sé quién jugaba, pero estaba viendo el fútbol y me bajo todavía. ¿Qué pasó? Mira, y la pared llena de hormigas. Y digo: está escrito que ni plaga tocará mi morada, así que hormigas, fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Y me subí a ver el fútbol. Mi esposo subió conmigo. No, que hormigas, yo no me quedo abajo. Pero después de ahora dijo: no, tengo que bajar. Bajó mi esposa a hacer la cena. Estaba la pared limpia, ni una sola, jamás regresó una hormiga a la casa. Y yo creo que a ti te han pasado cosas parecidas, que dices: ay, ojalá y saliera el sol, ¡pup! Ojalá y lloviera, ¡pup! No sé, ojalá pase tal cosa, y de repente pasan cosas. ¿Te fijaste qué coincidencia? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Y no será que Dios está tratando de llamar tu atención diciendo: hey, hay mucha más autoridad y mucho más poder en ti del que tú conoces? Porque hay un destino para reinar en vida. ¿Cómo dice Apocalipsis que Jesús se llama? ¿Qué nombre tiene? Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros. ¿Quiénes son los señores? Nosotros. ¿Sobre qué reinamos? ¿Sobre quién tenemos señorío? No es sobre la gente. ¿Es sobre Satanás? Sí, tenemos autoridad sobre Satanás. Pero lo que quiero decirte es que hay un llamado sobre tu vida que es mucho más grande que lo que has descubierto hasta hoy. Teníamos en la casa un gato, en la casa de México. Ese gato llegó, según nosotros, llegó con los albañiles que hicieron la casa, pero en realidad era del vecino. No sé por qué nos adoptó como su familia y vino y se quedó en la casa. Un gato grande, tipo Garfield, así de esos dorados, pero grande. No era tan dragón como Garfield, pero... Y teníamos una perrita, una Golden Retriever, una labrador chiquitita. El gato y la perra eran cuates del alma. Andaban juntos, comían del mismo plato. El gato se dormía encima de la panza de la perra. Eran, pero así, ¿no? Casi uña y mugre, ¿no? Y entonces a mi hijo le regalaron una Rottweiler, chiquitita, cabía en la palma de la mano, ¿sí? Y llegó mi hijo con la Rottweiler a la casa para tratar de convencernos. Yo no estaba mi esposa. Y la trajo con un par de moñitos en las orejas, ¿no? Total, mi esposa se conmovió, nos quedamos con la Rottweiler. Una perra impresionante, muy mansa. Los Rottweilers son falderos con tamaño de mamut, así son. Pero bueno, pero el gato, en cuanto vio a la cachorra, se le fue encima. 3 veces intentó matarla. La última vez estuvo a punto de matarla, y solo porque mi hijo pudo levantar a la perra, no le pudo hincar los dientes. Y la perra, o sea, el gato sabía que esa raza en particular era muy peligrosa para él, porque
a 2 casas de nosotros vivía una familia que tenía unos Rottweilers ya creciditos, ¿no? Entonces no sé si era asociación o algo le vio a la perrita, pero le tenía un odio jarocho. Bueno, cuando la Rottweiler crece, efectivamente el temor del gato se confirma, porque la Rottweiler odiaba a ese gato, pero estuvo a punto de matarlo 5 veces. Mi hijo tuvo que colgarse de ella una vez para que no agarrara al gato, ¿sí? ¿Por qué te digo todo esto? Porque el gato es como Satanás y nosotros, los Rottweiler somos como nosotros. El diablo siempre quiere agarrarte tiernito, cuando aún no estás conociendo mucho, y trata de decirte que tú no puedes, que tú no tienes, y acabar contigo mientras estás tiernito. Porque sabe que si creces al total de tu potencial, vas a destruirlo, vas a acabar con él. Y tú y yo tenemos un llamado y un destino para reinar en vida. Entiendan, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Te voy a llevar un poquito más allá. Génesis capítulo 3. ¿Dónde está? Después de la caída, en Génesis capítulo 3, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con sudor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espinos, marca eso, espinos y cardos te producirá. ¿Sí? Espinos y cardos te producirá. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Qué va a producir la tierra por la caída? Espinas y cardos. ¿Sí? Isaías capítulo 32. Versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y ¿qué? Y cardos. ¿Sí? Estamos igual, ¿no? Es lo mismo. Ahora fíjate el versículo 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará confiado en moradas seguras, en reposos de paz. ¿De qué está hablando la palabra? Está hablando de que por la caída la tierra está sujeta a una maldición. ¿Sí? Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Y entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Hemos visto nuestra vida como una vida común y corriente muchas veces. Pensamos que somos gente común y corriente, pero no eres común y corriente. Eres rey, eres reina, eres señor, eres señora. Por el hecho del Espíritu Santo estar sobre ti, hay una autoridad sobre la creación que Dios le dio al hombre. Y el hombre la perdió por la caída, pero tú y yo hemos sido regenerados y restaurados a un caminar con Dios que jamás tuvo Adán. Y por esa restauración, por eso que hemos recibido del Padre, tenemos autoridad para reinar en vida por uno solo, Jesucristo, como Él reinó en vida también, hacer las obras que Él hizo, y aún mayores en las obras que Él hizo, porque Él está con el Padre.
haciendo cumplir la voluntad del Padre. Tú tienes que despertar a este llamado, despertar a esta realidad. Hay un destino glorioso sobre tu vida. Hay un llamado de unción, de poder, de autoridad sobre tu vida que tienes que tomar. Porque la tierra está esperando que tú te manifiestes como hijo de Dios. Si eres ingeniero, si eres ama de casa, muy bien, pero eso no es tu llamado. Ese no es quien tú eres. Eso no es la realidad espiritual de lo que tú significas. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si estás llena del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, hay autoridad para cambiar la faz de la tierra. Te pongo un ejemplo más cercano. Creo que fue hace 3 años. El huracán Patricia, ¿se acuerdan de Patricia? Rebasaba las escalas Saffir-Simpson. Creo que decían que estaba en el nivel 7 de huracán. La cosa más monstruosa que había aparecido en la tierra en toda la historia. Iba a entrar por las costas de, no me acuerdo qué parte de Baja California, una cosa así. ¿Sí? El Pacífico. Todo el mundo estuvo orando. ¿Qué pasó con el huracán? ¿Qué hizo? Nada, lluvia. ¿Sí me está explicando? Un huracán Katrina destruyó Nueva Orleans en Estados Unidos. Este huracán es más grande de la historia por la oración de muchos. Pero no nos damos cuenta, no conectamos los puntos. ¿Sí me sigues? Pensamos que, ay, qué suerte. Qué suerte, no, qué poder, qué autoridad. En la congregación de ustedes allá en México, mi gente ora consistentemente. Hay un anuncio de un huracán, lo que sea, ora para que no cause daños. Nos ha pasado muchas veces huracanes grado 4, grado 3, pasar de la noche a la mañana a tormenta tropical. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque ellos están convencidos de lo que te estoy diciendo, de que podemos cambiar la faz de la tierra. No es para que nos presumamos, no, es porque hay un propósito de Dios. O sea, el hombre conectado con el Espíritu de Dios hace que la voluntad de Dios pase en la tierra. Y sí, tiene que ver con sanar enfermos, tiene que ver con levantar a muertos, tiene que ver con una vida de unción y de poder. ¿Sí? Pero tiene que ver también con establecer un propósito de Dios en la tierra. Yo estoy convencido, quiero que me entiendas esto. Están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No es para otra época, es para esta época. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 9. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu mayor sueño con respecto al mover del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál es tu anhelo en cuanto a tu destino en el reino? Por favor, entiéndelo. No hay hijos pequeños en el reino. Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, ahorita regreso a este versículo. Llegaron a preguntarle de parte de Juan el Bautista si él era el Mesías que esperaban. Les invita a que vean los milagros que hace y los manda de regreso a que le digan a Juan lo que vieron. Y le pregunta a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Y el comisario dice, sí, era un profeta. Y dice Jesús estas palabras: entre los que nacen de mujer no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y añade y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora conecta los puntos, por favor. Jesús está diciendo, Juan el Bautista es más grande que Elías, que hizo bajar fuego del cielo, que Moisés, que separó las aguas del Mar Rojo, trajo el maná para la gente. ¿Sí? Más grande que Eliseo, 18 milagros en su vida impresionantes, el último después de muerto, resucitando un muerto. Mayor que Josué, que paró el sol. Y sabes una cosa, te doy un secreto: Josué no era salvo.
no conocía a Jesucristo como su Señor y Salvador. No era lleno del Espíritu Santo. Pero a la voz de su mandato, el sol se paró por casi un día. Aló, ¿estás conmigo? Y Jesús dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que cualquiera de los grandes profetas de la antigüedad. ¿Qué tan pequeño te sientes en el reino? No importa lo pequeño que te sientas, eres un gigante en el mundo espiritual. Regrésate aquí a Corintios. Yo leía este versículo y decía: cuando el Señor venga, cuando venga la nueva tierra y el nuevo cielo, cuando estemos con Él, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Wow, lo que vamos a ver de aquel lado. ¿Sabes qué? No es así. Porque el siguiente versículo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice que, si sigues leyendo, versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Hay una grandeza inexplicable, más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. El más grande sueño que tú tengas en cuanto a autoridad, en cuanto a dominio en el Espíritu, en cuanto a establecer el reino de Cristo, la más grande aventura que te puedas imaginar, es pequeña comparada con lo que Dios tiene para ti. Si no lo has visto, Dios lo tiene. Si ya lo viste, es tuyo porque ya está aquí. Si oíste acerca de algo, es tuyo porque ya se hizo. Sí, hay muchas cosas sobre eso, pero lo que quiero decirte es: creo que Dios quiere despertarte a un caminar mucho más ungido, mucho más seguro, mucho más poderoso de lo que has caminado hasta ahora. Quiero que me entiendas esto. La palabra dice de Jesús, Hechos 10:38, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y te hago una pregunta: si Jesús pudo hacer esto porque Dios estaba con él, y pudo servir a la gente y traer bendición y sanar a los enfermos y deshacer las obras del diablo porque Dios estaba con él, cuando Él dice: las obras que yo hago, tú las harás también y aún mayores hará, ¿tú crees que la expectativa de Jesús era que uno o dos nada más hicieran las obras? ¿O nos estaba invitando a todos? Decir: hey, hay una vida diferente, hay una vida de unción. Hay gente allá afuera que necesita lo que tienes tú. Hay gente allá afuera que no sabe del poder que existe en tu vida. Pero es tiempo de que tú te levantes y digas: yo fui llamado, yo fui creado para reinar en vida. Es la promesa de la palabra, es la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida, no es para que hables en lenguas nada más, esa es una bendición personal. Es para prepararte para reinar en vida, para vivir como Cristo vivió. Que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y Dios te ha ungido a ti con el Espíritu Santo y con poder, nada más que no lo usamos. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos han orado por enfermos y han sanado? Ok, pues levanta tu mano. Está bien. Si no has orado, está bien. No te voy a... ¿Sabes? Los primeros enfermos por los que oramos mi esposa y yo, no todos, pero algunos, se murieron. Muy desanimante si quieres tener un ministerio de sanidades, ¿no? Pero somos un poco tercos en las cosas de Dios y decidimos que había que tomar a Dios en su palabra, ¿no? Y si Dios decía: pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, pues seguimos buscando enfermos.
¿Y sabes qué pasó? Empezó a sanar más gente. Empezamos a ministrar como ministró antes de empezar, y empezó a sanar más gente. Y hemos visto sanidades de muchos tipos, cosas extraordinarias, cosas rarísimas. Un día dio una palabra en la congregación, algo así que decía: hay una persona aquí que tiene un problema en la sangre. No es leucemia, pero es parecido a leucemia. Hay un problema con los glóbulos rojos y Dios se está sanando. Ahí quedó. Un par de semanas después llegó una señora con un bonche de hojas de análisis y me dice: pastor, pues mira. Yo, ¿y qué es esto? Dice: pues es mi análisis, es mi biometría. Yo la veo y estaba a todos niveles normal. Oh, pues qué bueno, gracias a Dios. Dice: no. Es que tú no sabes. Platícame. Dice: desde hace 55 años, desde que era yo una niñita, he tenido este problema. Me tienen que hacer transfusiones cada X semanas, dependiendo de cómo está, porque, o sea, mi cuerpo produce glóbulos rojos, está bien, pero por alguna razón se destruye, no se mantienen. Y estoy siempre anémica. Ese es el primer examen, la primera biometría que me hacen en 55 años, que aparece normal. Ahora, ¿quién hizo eso? Pues el Espíritu de Dios. ¿Pero a quién usó el Espíritu de Dios? A tu servidor, a tu servilleta. ¿Por qué? Porque hace tiempo decidí que iba a hacer todo lo que Dios me mandara hacer. Iba a moverme en todo lo que Dios me pidiera hacer, porque yo quiero reinar en vida. Yo quiero traer la presencia del Espíritu de Dios a donde quiera que yo estoy. Yo quiero que la gente conozca el poder del Dios que me salvó y que me llamó. Yo quiero que la gente pueda vivir como Jesús vivió, caminar como Jesús caminó, que deshagamos las obras del diablo, que destruyamos las obras del maligno, que podamos reinar en vida. Que realmente Dios tenga razón cuando dice que yo soy un rey y sacerdote del Dios Altísimo, que yo soy un rey y soy un Señor sobre esta tierra. Entiéndeme bien lo que estoy diciendo, porque tenemos esta imagen de los reyes que son prepotentes y creídos. Estos reyes de que estoy hablando es gente sujeta al Espíritu de Dios. Es gente dócil, mansa, que viven conforme al Espíritu de Dios los mueve. Porque si no sería un caos, ¿no? Imagínate un grupo de gente sin ley, sin control. Uno dice: quiero que llueva. Otro dice: quiero que no llueva. ¿Sí? Y ya es una bronca, que gane tal equipo, gane tal otro, ¿sí? Pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, harás las cosas que el Espíritu de Dios quiere. Yo estoy convencido que este versículo que leímos en Isaías 32, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, dice: el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque. Yo estoy convencido de esto. De hecho, lo vi una vez en una visión. El desierto en San Luis, ese desierto que va desde San Luis hasta no sé dónde, ¿sí? Lo vi transformado en un vergel. Vi agua brotando del desierto, del piso del desierto, y convirtiendo ese valle en un vergel. Y tú dices: estás loco. Puede ser que esté loco, pero el día que veas un vergel en ese lugar, te acordarás de mi palabra. ¿Sí? Porque Dios va a usar hombres y mujeres para transformar la faz de la tierra. Y creo que va a suceder antes que el Señor regrese. Veremos un pueblo en una autoridad que nunca se ha conocido hasta ahora. Bueno, no sé, a mí me emociona mucho, no sé si a ti, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cierro con esta idea. Moisés le dijo al pueblo de Israel: y tendremos justicia cuando hayamos cuidado de poner por obras todas las ordenanzas que Jehová nuestro Dios nos manda hoy. El anhelo del antiguo pacto, el sueño más grande que el pueblo del antiguo pacto tenía, es poder llegar a un punto en el que Dios les reconociera justicia. Y hacían cosas para poder alcanzar y nunca lo pudieron alcanzar. El nuevo pacto dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Tú y yo comenzamos en este nuevo pacto, nuestro caminar con Cristo, en una posición que nadie del antiguo pacto pudo jamás alcanzar. Pero esa gente del antiguo pacto, escúchame esto, hizo milagros extraordinarios, ciudades con muros derribados, el sol y la luna parados, no sé, lee los milagros extraordinarios por todas partes, ¿sí? Y era un pueblo de un pacto inferior al que tú y yo estamos. Y lo que dejo en tu corazón es esto: hay un mundo, una vida, un llamado al que aún no hemos entrado como individuos y como pueblo de Dios. Y ese llamado está desde el día que Jesús se fue al Padre y dijo: cuando yo vaya al Padre, las obras que yo hago, tú las harás también, y puedes hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. ¿Sabes una cosa? Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de justicia. Jesús dijo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te acuerdas de eso? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, ¿sí? Y no me veréis más. Voy al Padre, dijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, porque yo voy al Padre. La justicia no es un anhelo del corazón. La justicia es un regalo que Dios te dio. Tú eres un hijo de justicia, eres justicia de Dios. Romanos 5:17, donde dice que los que recibimos el don de la justicia podemos reinar en vida. No es algo que Dios te va a dar en el futuro, es algo que ya tienes en tu vida. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres una persona como nunca alguien más pudo ser. Nadie del antiguo pacto es lo que tú eres, fue lo que tú eres. Tú eres más grande que cualquiera de los grandes profetas, porque tú eres la justicia de Dios. Y porque eres la justicia de Dios, hay un llamado para reinar en vida. Y tú necesitas decidir si lo quieres o no. Voy a dejar que eso. ¿Por qué? Porque decidir que lo quieres implica renunciar a cualquier cosa que te estorbe para alcanzarlo. Implica dedicar tu vida a hacer crecer eso que Dios puso en ti, a una intimidad cada vez más profunda con el Espíritu de Dios, porque todas las cosas pasan por el Espíritu de Dios. Aún moverte cada vez más dócil y manso a la voluntad, a la palabra del Espíritu Santo. Convertirte realmente en un ser espiritual viviendo en la carne, ¿sí? Mañana voy a estar enseñando un poco acerca de esto, pero cuando tú lees la Biblia, hay una cosa que debe saltarte siempre. La Biblia es un libro de hechos sobrenaturales, un libro naturalmente sobrenatural. Empieza con milagros, Dios creando la tierra, creando al hombre. Sigue con milagros por todas partes, Sodoma y Gomorra, la visita de Dios a Abraham, el nacimiento de Isaac, la aparición de la escalera a Jacob en Betel, José en Egipto. Milagro tras milagro, milagro, hasta que llega Jesús, son milagros por todas partes. Todos los libros tienen milagros, todos los evangelios. Y luego llegamos al libro de los Hechos. Cada capítulo de Hechos hay 1, 2, 3 puntos de milagros sobrenaturales. Una vida completamente sobrenatural de la iglesia. Milagros, sanidades, Dios hablando a la gente, ángeles manifestándose. ¿Sí me está siguiendo? ¿Dónde lo dejamos a ese Dios sobrenatural? ¿Dónde dejamos esa vida sobrenatural que la iglesia vivió? ¿Sabes dónde la dejamos? En el pensar que estamos aquí para ver cómo hacemos las cosas para que Dios se agrade de nosotros. Estamos aquí para ver cómo sacamos las cosas adelante. Pero esta gente de este libro tenían a Dios siempre presente delante de sus ojos. Y Dios respondía con milagros sobrenaturales. Pero para esta gente era normal.
Pedro lo meten a la cárcel, un ángel aparece, le quita las cadenas, lo saca de la cárcel, Pedro y Juan, y los manda a predicar al templo. Llegan a buscarlos, la puerta cerrada y no están. Oye, ¿qué pasó? Pues pasó que vino un ángel. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Herodes persigue a la iglesia. Escucha esto. Pedro es sacado de la noche de la cárcel por otro ángel. Herodes se enoja, manda a matar a los guardias que lo estaban cuidando y va a dar un discurso. Y la iglesia oraba porque había una persecución contra la iglesia. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Herodes? Bueno, si uno sabe la historia, un ángel hirió a Herodes y murió consumido por gusanos. No estoy diciendo que la gente tiene que morirse, pero quiero decirte había pavor en el mundo de aquel entonces porque la iglesia se movía. Había pavor en los principados y potestades porque el Rottweiler había crecido e iba contra ellos. ¿Sí me estás siguiendo? Es tiempo de que te conviertas, en el buen sentido de la palabra, en un hermoso Rottweiler espiritual y destruyas las obras del diablo que tienen agarrada a esta ciudad, agarrada a esta nación, agarrada a tu familia, agarrada a tus amigos. Es tiempo que te levantes en el poder del Espíritu de Dios y deshagas las obras del diablo, porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están, adoración inunda este lugar.